Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase charlamos sobre lo que sucede cuando disminuye la glucemia, cómo eso afecta al metabolismo de lípidos que ocurre en los diferentes tipos de células. Ahora, en esta clase, vamos a charlar, en este videíto vamos a charlar sobre lo que sucede con el metabolismo de lípidos cuando aumenta la cantidad o la concentración de glucosa en sangre, aumenta la glucemia, ¿sí? Ustedes saben que cuando aumenta la glucemia, porque lo hemos visto en la clase de metabolismo de hidratos de carbono, el páncreas libera insulina, ¿sí? La insulina va a generar o va a activar y va a desactivar algunas vías en las células, en los diferentes tipos de células. Eso es lo que vamos a charlar ahora. Vamos a ir viendo en los diferentes tipos de células qué va pasando con el metabolismo de lípidos para que lo entendamos parte por parte. Vamos primero a empezar charlando sobre lo que sucede en las células del hígado, que me parece importante. Como ustedes saben, cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, las células del hígado tienen un transportador, que es el transportador GLUT2, que depende de la glucemia. Así que si tengo mucha glucosa en sangre, entra mucha glucosa hacia el interior de estas células. Esa glucosa puede ser utilizada como fuente de energía, pero también puede ser almacenada en forma de glucógeno, en la glucogenogénesis. Pero si queremos usar esa glucosa como fuente de energía, podemos hacer lo siguiente. Primero, transformar la glucosa en dos moléculas de piruvato gracias a la glucólisis. Esto lo voy a decir medio rapidito, pero porque ya lo hemos visto en la clase anterior. Pero recuerden que la glucosa se transforma en dos piruvatos en la glucólisis gracias a la vía que se llama glucólisis en el citoplasma de las células. Luego los piruvatos pueden ingresar hacia el interior de las mitocondrias, donde van a ser utilizados como fuente de energía, ¿sí? Primero los vamos a transformar a los piruvatos en acetil-CoA y luego el acetil-CoA, esto era la descarboxilación oxidativa del piruvato, y luego el acetil-CoA va a ingresar en el ciclo de Krebs para producir más moléculas transportadoras de electrones. Se produce con todas estas vías, se producen un montón de moléculas de NADH y también un montón de moléculas de FADH2, ¿sí? Todas estas moléculas van a ir a la cadena respiratoria y junto con la ATP sintasa permite la producción de muchas moléculas de ATP. A partir de esta parte para abajo, todo ocurre dentro de las mitocondrias. Recuerden eso, por más que yo lo dibuje de esta manera todo medio juntito, recuerden que en esta parte el piruvato que se produce en la glucólisis ingresa hacia el interior de las mitocondrias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la glucosa se usa como fuente de energía, llega un momento que se producen muchas moléculas de ATP dentro de estas células. Cuando tenemos muchas moléculas de ATP, eso inhibe, si se acuerdan de la regulación, todas las vías oxidativas, ¿sí? ¿Para qué quiero seguir produciendo energía si yo ya estoy bien de energía? ¿Está bien? No necesito seguir produciendo energía si estoy bien de energía. Entonces, se inhiben todas las vías oxidativas. No voy a seguir produciendo energía si ya tengo un montón. Entonces, ¿para qué podemos usar toda esa glucosa que sobra? Ya hicimos glucógeno, ya hicimos energía. ¿Qué más podemos hacer con toda esa glucosa que sobra? Lo siguiente, tenemos que guardarla de otra manera. La glucosa que sobra, porque yo comí mucha pan o porque me comí una hamburguesa gigante, toda esa glucosa que sobra, puedo transformarla a través de la glucólisis en dos moléculas de piruvato. Esos piruvatos pueden ingresar en las mitocondrias y ser transformados en acetil-CoA. Pero ese acetil-CoA no va a ser utilizado para utilizarlo para producir energía, sino que ese acetil-CoA va a salir de las mitocondrias hacia el citoplasma nuevamente y una vez en el citoplasma, ese acetil-CoA será utilizado para la producción de ácidos grasos.
Algunas células, como las células del cerebro, los riñones, el hígado y el tejido adiposo, pueden producir ácidos grasos a partir de acetil-CoA que viene de la glucosa, ¿sí? Toda esa glucosa que tengo en exceso de más, yo puedo transformarla en piruvatos gracias a la glucólisis. Los piruvatos se pueden transformar en acetil-CoA gracias a la descarboxilación oxidativa del piruvato dentro de las mitocondrias. Y luego esos acetil-CoA pueden salir de las mitocondrias hacia el citoplasma para ser utilizados para la producción de ácidos grasos, ¿sí? Luego, esos ácidos grasos van a ser utilizados para la síntesis de triglicéridos o triacilglicéridos, que son la forma en la que nosotros en nuestro organismo almacenamos los ácidos grasos. ¿Está bien? Acá la vía que nos va a interesar es esta, la vía de síntesis de ácidos grasos. Todo esto ocurre en las células del hígado, que son las que yo le estoy dibujando acá. Pero algo muy similar, básicamente lo mismo, ocurre en las células del tejido adiposo. Vamos a dibujarlo acá si quieren. Yo les dije que las células del hígado, del tejido adiposo, las células del cerebro y las células del riñón o de los riñones pueden producir ácidos grasos. Lo mismo va a pasar acá en el tejido adiposo. Recuerden que las células del tejido adiposo tienen otros transportadores de glucosa que son los GLUT4 que dependen de la insulina, ¿sí? Pero cuando hay insulina, todos los transportadores GLUT4 que están escondidos pasan a la membrana de las células del tejido adiposo, o sea, de los adipocitos. Y van a permitir que ingresen mucha cantidad de glucosa hacia el interior de estas células. Esa glucosa puede ser utilizada también, ¿por qué no?, como fuente de energía. De la misma manera que acá, en las células del hígado, ¿sí?, la glucosa puede ser transformada en dos moléculas de piruvato a través de la glucólisis. Luego los piruvatos ingresan a la mitocondria y se transforman en acetil-CoA, ¿sí? Cada piruvato se transforma en un acetil-CoA. El acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs. Todas estas vías producen moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2 y que van a ir hacia la cadena respiratoria para la producción de moléculas de ATP, ¿sí? Cuando las células están bien de energía, no quieren hacer todo esto. Entonces dicen, bueno, ¿y qué hacemos con toda la glucosa que tenemos? Lo mismo que hicieron las células del hígado. Vamos a agarrar esa glucosa, la vamos a transformar en dos piruvatos a través de la glucólisis. Cada piruvato va a ingresar a la mitocondria y se va a transformar en una molécula de acetil-CoA por la descarboxilación oxidativa del piruvato. Esos acetil-CoA van a salir de las mitocondrias hacia el citoplasma nuevamente y una vez que están en el citoplasma van a ser utilizados para la síntesis de ácidos grasos. En la síntesis de ácidos grasos. Y luego esos ácidos grasos los vamos a transformar en triglicéridos o triacilglicéridos. ¿Para qué? Para guardarlos en este caso porque los quiero guardar acá. ¿Sí? Los quiero guardar acá. Acuérdense que las células del tejido adiposo guardan los triglicéridos en las gotitas lipídicas, ¿sí? Las células del tejido adiposo en su interior tienen unas gotitas de lípidos donde guardan los triglicéridos que se producen, ¿sí? Para cuando los necesitemos eh, utilizar como fuente de energía. Cuando los necesitamos cuando necesitamos utilizarlos como fuente de energía, agarramos estos triglicéridos y los utilizamos, como vimos en la clase teórica. Pero mientras tanto, si a mí me sobra glucosa, los genero y los guardo, ¿sí? Para cuando los necesite. ¿Está bien? Entonces fíjense que en esta situación de alta glucemia, el metabolismo de los lípidos se afecta de esta manera. Fíjense que hay células que tienen la capacidad de producir ácidos grasos a partir de la glucosa que sobra. Si yo consumo un alimento que tiene mucha cantidad de hidratos de carbono, voy a utilizar, por ejemplo, acá en las células del hígado, voy a utilizar un poco para producir glucógeno, de glucosa. Otro poco de glucosa para hacer energía. Pero la glucosa que me sigue sobrando, la utilizo y la transformo en ácidos grasos. Esos carbonos de la glucosa que me sigue sobrando, los utilizo y los transformo en ácidos grasos. Y los guardo en forma de triglicéridos.
Estas células pueden producir ácidos grasos. Ojo, por ejemplo, que las células del músculo no tienen la capacidad de producir ácidos grasos. Ahora, en el siguiente videito lo que vamos a hacer es ir un poquito más o estudiar un poquito más en profundidad la síntesis de ácidos grasos para que les quede súper claro.